Muy bien, ahora veamos específicamente la Revolución Mexicana. Primero decir que estas revoluciones sociales que se van a dar en el siglo XX, que se inician con la Revolución Mexicana, que culminan con la Revolución Sandinista, del Frente Sandinista de Liberación Nacional y que tienen su hito en la Revolución Cubana, que después también vamos a trabajar, son una serie de revoluciones importantes que se dan en el siglo XX y que configuran distintas formas de resistencia, como decíamos recién, a el orden oligárquico que como veíamos era un orden absolutamente excluyente. Estas revoluciones sociales del siglo XX, y ahora les voy a explicar por qué se las denomina revoluciones sociales, se van a originar en esas tres tensiones que veíamos en el video anterior. Una tensión económica que estaba dada por el régimen latifundista y por lo profundamente desigual que era ese régimen, entre obviamente quienes poseían la tierra y que tenían todos los privilegios y los beneficios y quienes no tenían, no llegaban nunca a acceder a esa tierra y que quedaban absolutamente por fuera de los beneficios del sistema económico. Entonces, tres tensiones. Por un lado, la tensión económica dada por el régimen latifundista, pero además hay una tensión política que está en la génesis de estos procesos revolucionarios, que es la demanda y que se ve siempre, la demanda por una mayor democracia, es decir, la demanda del pueblo por un Estado más inclusivo, por un Estado más representativo, que verdaderamente represente a la totalidad de la población o de la ciudadanía. No solamente un Estado que represente una clase oligárquica, sino un Estado más inclusivo y más representativo de la totalidad de la sociedad. Y por otro lado, la tercera tensión que está en la génesis de estos procesos revolucionarios es la tensión social. Obviamente hay una profunda división social, lo venimos diciendo, sosteniendo hasta aquí. Por un lado están los sectores dominantes y por otro lado el pueblo, la masa, toda esa fracción de la sociedad que no accede a ninguno de los beneficios del modelo económico y político. Pero ¿por qué es importante puntualizar en esta cuestión social dentro de las tensiones que originan las revoluciones sociales del siglo XX? Bueno, porque justamente en estas revoluciones del siglo XX, el pueblo, la sociedad, la masa, como quieran llamarlos, va a ser portavoz de sus propios intereses, van a defender sus propias banderas y van a ser ellos los protagonistas de estos procesos revolucionarios, no como pasó en las revoluciones anteriores. Por ejemplo, en la rebelión de Tupac Amaru son el grupo de caciques, de algún modo el sector más privilegiado dentro de la población originaria que puede llevar adelante esa rebelión. En las revoluciones del siglo XIX también son revoluciones que se van a dar, las revoluciones de la independencia, o que se van a llevar adelante por ciertos sectores que pertenecían incluso a las clases dominantes y donde la masa de algún modo va a ser llevada de una forma inerte en esos procesos de revolución. Pero en cambio, las revoluciones sociales del siglo XX son revoluciones que tienen un fuerte componente social, que surgen de la masa, que surgen del pueblo y es el pueblo el que va a ser protagonista y portavoz de sus propios intereses. Por eso las denominamos revoluciones sociales del siglo XX. Entonces, son revoluciones que van a discutir un orden, que van a discutir ese orden oligárquico, que van a discutir ese orden excluyente y que van a dar es la discusión en esas tres dimensiones, en relación al modelo económico absolutamente desigual, en relación al modelo político demandando una mayor democracia y también con ese fuerte componente social basado en las desigualdades sociales que presentaban el modelo latifundista, el modelo oligárquico. Uno de los textos que vamos a trabajar y que van a tener como lectura de la clase es el texto de Abelardo Villegas, Reformismo y Revolución en el Pensamiento Latinoamericano. Y él en ese texto va a plantear algo que es muy interesante y que de algún modo sirve para explicar las revoluciones sociales del siglo XX. Y va a decir que todas estas revoluciones van a tener dos aspectos, un aspecto destructivo y un aspecto constructivo.
Cuando nosotros trabajábamos en alguna de las clases anteriores el concepto de revolución, decíamos que la revolución va a tender siempre a destruir un orden imperante, el orden actual, a destruir ese orden para generar un orden nuevo. Entonces, Abelardo Villegas toma, digamos, esa idea con respecto al concepto de revolución y va a decir que estas revoluciones van a tener todas un aspecto destructivo que está muy claro, se van a encaminar a destruir el feudalismo, se van a encaminar a destruir el liberalismo, se van a encaminar a destruir la penetración del nuevo imperialismo en América Latina. Es decir, que todas las revoluciones sociales del siglo XX que se inician con la Revolución Mexicana son revoluciones profundamente antitradicionalistas y antiimperialistas, pero que después también van a tener un orden constructivo o un aspecto constructivo, pero que ese aspecto constructivo va a diferir en cada una de estas revoluciones. No es lo mismo el orden nuevo o el orden que construye la Revolución Mexicana que el orden que se genera a partir de la Revolución Cubana de Fidel, que es muy distinto, que es un orden comunista, que es completamente nuevo y diferente al resto de los órdenes que se dan en América Latina. Por lo tanto, en estas revoluciones sociales latinoamericanas sí podemos ver en todos los casos estas tres tensiones: la tensión en torno al modelo económico, la tensión en torno al modelo político, la tensión social. En todos los casos podemos ver el aspecto constructivo, este profundo antitradicionalismo, este profundo antiimperialismo, esta necesidad de terminar con el orden feudal, con el orden liberal, con la penetración del imperialismo, pero vamos a ver cómo van siendo distintas en cuanto al nuevo orden que proponen o el orden que se genera a partir de estos estallidos revolucionarios. ¿Cómo se da este proceso en México? Yo en esto voy a ser muy sintética porque ustedes van a tener los textos que tienen para leer la Revolución Mexicana son dos. Como son dos textos, en esta clase no les voy a dar un documental porque me parece que sería demasiada carga. Van a tener por un lado el texto de Abelardo Villegas, que recién les comenté, que es Reformismo y Revolución en el Pensamiento Latinoamericano, y vamos a retomar Ansaldi Giordano, vamos a retomar América Latina, la construcción del orden, específicamente el apartado donde ellos trabajan la Revolución Mexicana. Abelardo Villegas, con Reformismo y Revolución en el Pensamiento Latinoamericano, nos va a ayudar a pensar en el mundo de las ideas detrás de este proceso de revolución, en el pensamiento de la Revolución Mexicana. Y Ansaldi y Giordano nos van a permitir tener un orden un poco más cronológico de qué fue lo que estaba sucediendo en México en el momento en el que estalla la revolución. A grandes rasgos voy a hacer una síntesis de qué es lo que tratan estos textos, muy cortita. Por un lado, cómo se expresa en México estas problemáticas que venimos trabajando, cómo se expresa la problemática económica, cómo se expresa la problemática democrática. Obviamente en México también, cuando estalla la Revolución Mexicana, tenía un régimen latifundista muy marcado, una problemática agraria muy profunda, que va a ser incluso profundizada después del proceso independentista de México a través de una serie de leyes que va a dictar el Estado mexicano, como la Ley de la Desamortización en 1856, y que van a profundizar el sistema de gran propiedad heredado de España y profundizado después durante el Estado oligárquico. Van a ver entonces cómo se daba la concentración de la tierra en México y van a ver a partir de eso cómo era el sistema laboral en la hacienda, que no era un tema menor porque en México, en el momento en que estalla la Revolución Mexicana, aproximadamente un 80% de la población estaba vinculada al trabajo agrario y van a ver cómo era ese trabajo en la hacienda, cómo a pesar de que ya no existía o se había abolido la esclavitud en América Latina, el trabajo en la hacienda en México, pero también sucedió así
y sucede incluso en muchísimos de los países latinoamericanos, el trabajador agrario era, y la trabajadora, un trabajador absolutamente privado de los derechos, que vivía en la pobreza, que vivía endeudado, que vivía en la precariedad, que no accedía a la salud, que no accedía a la educación y que además era absolutamente violentado porque el patrón en la hacienda tomaba todo tipo de decisiones vinculadas incluso a la vida de los trabajadores y de las trabajadoras agrarias. Entonces es quien daba las órdenes, si no se cumplían era quien castigaba, él violaba, mataba, es decir, cómo era el sistema de trabajo, el sistema laboral en la hacienda. Después van a ver además el sistema de producción ineficaz que estaba dado por el régimen latifundista. Como veíamos recién en el video anterior, América Latina se va a vincular con el mundo a partir de la exportación de materias primas. Esto también era así en México, no había innovación, no se buscaba producir por otros medios, sino que simplemente el patrón o el hacendado lo que hacía era producir lo que sabía que podía vender, que tenía una venta asegurada por los medios que sabían que tenía éxito asegurada. Por lo tanto, la tierra era manejada de un modo precapitalista y las tierras que ya no pertenecían a la iglesia, sino ahora a los hacendados, seguían siendo igual de inútiles, digamos, en el sistema del mercado laboral, del mercado, perdón, económico internacional. Van a ver entonces cómo se da un sistema de producción absolutamente ineficaz de la tierra en el caso de México. Y van a ver, además, como uno de los exponentes de la problemática agraria y del régimen latifundista, quién va a ser en el marco de la Revolución Mexicana el principal exponente de la demanda agraria, que es en ese caso Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, que lideró la Revolución Mexicana en el sur de México, en el estado de Morelos, quien además va a redactar un plan que va a denominar el Plan de Ayala, donde él propone para resolver la problemática agraria una reforma agraria, es decir, que de algún modo la tierra quede en manos de quien la trabaja. Van a ver muchas de las características o de las caracterizaciones que define dentro del Plan de Ayala. A grandes rasgos, entonces, esta es la problemática agraria en México, esa problemática económica que se expresa y que además incluso se cruza con problemáticas sociales, que se expresan en todas las revoluciones sociales del siglo XX y que también se expresa en el caso mexicano. Entonces, por un lado, el régimen latifundista, la profundización de ese régimen a través de leyes como la ley de la desamortización, cómo era el sistema laboral en la hacienda, cómo era el modelo de producción ineficaz y su principal exponente de la demanda agraria, que es Emiliano Zapata. Y por otro lado, van a encontrar también desarrollada la problemática democrática. Piensen ustedes que cuando estalla la revolución en México, México atravesaba por una dictadura, que era la dictadura de Porfirio Díaz, una dictadura que va a gobernar México durante muchísimos años, entre 1877 y 1911, que era una dictadura no solamente en lo político, sino también en la dominación de lo económico y de la economía, y el principal exponente a la problemática democrática en el contexto de la Revolución Mexicana, que va a ser Francisco Madero. Francisco Madero, que es el primer líder de la Revolución Mexicana, de algún modo es quien va a llamar a levantarse en armas contra Porfirio Díaz, que va a crear un partido político para discutir el poder a la dictadura, que era el Partido Nacional Antirreeleccionista, que va a tener un lema que es sufragio efectivo, no reelección, y que a pesar de todas las trabas que va poniendo la dictadura para que Francisco Madero no triunfe, va a lograr triunfar en las elecciones y va a ganar el poder y va a dar inicio al proceso de la Revolución Mexicana. Él también va a tener un plan, que es el Plan de San Luis, y va a avanzar durante su que va a ser un cortísimo gobierno, pero durante el tiempo que va a gobernar, en una serie de reformas que van a tender a modificar ese sistema democrático o esa problemática democrática que se expresa en el caso mexicano.
Entonces, en síntesis, en el texto de Abelardo Villegas van a ver cómo estas tensiones que decíamos aparecen en todas las revoluciones sociales del siglo XX, también se expresan en el caso de México. La tensión económica dada por el régimen latifundista, que lo explicamos recién, y la tensión democrática, que en el caso de México además es muy importante porque cuando estalla la revolución, como decíamos, México atravesaba por un proceso de dictadura. Y los dos exponentes más importantes de esas demandas, que son por un lado Emiliano Zapata y su propuesta de reforma agraria, y por otro lado Francisco Madero y su obsesión por la profundización democrática en México, y con sus planes de Ayala y plan de San Luis respectivamente. Y después vamos a dar la discusión en torno a si efectivamente la Revolución Mexicana resuelve estas problemáticas, tanto la problemática agraria como la problemática democrática, y en ambas obviamente se ve la problemática social, ¿no? A ver si lo resuelve o no lo resuelve, o cómo lo resuelve parcialmente o no. Entonces ahí es muy importante que ustedes presten atención en la Constitución de la Revolución, que es la Constitución Nacional de 1917, que es incluso la Constitución que hoy en día está vigente en México, y cómo la Constitución Nacional va a trabajar esas tensiones y va a hablar sobre la propiedad de la tierra, y que la va a transformar en una concesión revocable que va a estar determinada por el interés público. Presten atención en el texto cuando se habla sobre la sobre la constitución de la Revolución Mexicana y cómo se condena el latifundio, cómo se prefigura de algún modo una reforma agraria y cómo anticipa lo que después va a ser la explotación petrolera y eléctrica en México. Van a ver entonces después, también en comparación con el texto de Ansaldi Giordano, cómo se puede hablar de distintas etapas en el proceso de la Revolución Mexicana. Por un lado, una primera etapa, que es la Revolución Maderista, donde vamos a ver fuertemente cuáles van a ser las transformaciones en torno al orden democrático, donde la principal demanda o el principal objetivo de ese periodo de la revolución va a ser las reformas en torno a una mayor democracia. Es un periodo que va a durar esta primera etapa entre 1910 y 1913, y finalmente cuando se da el golpe de Estado a Madero y de algún modo se reorganiza el porfirismo para terminar con la revolución, se abre una segunda etapa que se va a denominar el sistema de caudillos, y que tiene como característica que todos los distintos caudillos, los distintos líderes de la revolución se van a unir para luchar contra el porfirismo que seguía vivo en México, y van a luchar para volver a terminar con esa dictadura. Ese periodo de la revolución, ese sistema de caudillos, se va a denominar la revolución constitucionalista. También va a tener como fruto un plan, que es el Plan de Guadalupe, y que va a estar liderado tanto ese proceso revolucionario, esa revolución constitucionalista, en esa etapa, que es la etapa del sistema de caudillos que tiene este Plan de Guadalupe, va a ser liderada por el gobernador del estado de Coahuila, que es Carranza. Una vez que termina esta segunda etapa, que se da entre 1913 y 1914, donde los caudillos se unen para luchar contra la resistencia del porfirismo organizado a través de la dictadura de Huerta, y triunfan los caudillos y finalmente logran erradicar la dictadura en México, se va a abrir una tercera etapa, que es la lucha entre caudillos, donde todos estos caudillos van a empezar a luchar entre sí para ver, bueno, ahora quién hereda definitivamente el poder de la revolución. Esta tercera etapa, la tercera etapa denominada la lucha entre caudillos, que se da entre 1914 y 1918, en ese periodo se da la Constitución, se dicta la Constitución Nacional Mexicana de 1917, que en esa Constitución de algún modo se intenta dar respuesta a las demandas de todos esos caudillos para poder de algún modo terminar con la lucha entre los caudillos. Y vamos a ver, si analizamos la Constitución de 1917,
cómo aparecen claramente esas dos tendencias. Por un lado, los campesinos y por otro lado, los trabajadores urbanos. ¿Cuál es la tensión entre esos dos sectores que se va a ver constantemente en el proceso de la revolución? Bueno, obviamente, por un lado los campesinos, lo decíamos recién cuando mencionábamos a Emiliano Zapata, van a tener como objetivo principal que la tierra quede en manos de quienes la trabajan, es decir, su postura va a ser la postura de la reforma agraria. ¿Cuál va a ser la respuesta de la revolución? Ese párrafo que les decía de la Constitución, sobre el cual tienen que tener una especial atención. Y por otro lado, la otra tendencia que aparece claramente es la de los trabajadores urbanos. ¿Cuál es la postura de los trabajadores urbanos? Mejorar sus condiciones laborales, mejorar sus condiciones salariales. Entonces, de algún modo tienden a sostener el sistema que de algún modo los oprime. Mientras la lucha por la reforma agraria tiende a destruir ese sistema de propiedad, de algún modo la lucha de los trabajadores urbanos tiende a sostener ese sistema, buscando dentro del sistema mejorar sus condiciones, pero sosteniéndolo. Entonces, ustedes van a ver cómo incluso eso aparece en la Constitución y también se da en cómo se termina definiendo el proceso de la Revolución Mexicana. Se va a respetar el capital, de hecho se lo va a subvencionar, se va a crear un sindicalismo que va a sostener en gran parte al proceso de la Revolución Mexicana, ya hacia el final de la revolución, y de algún modo termina triunfando esa tendencia por sobre la organización simplemente agraria. Esa tercera etapa de la lucha entre caudillos, van a ver ustedes cuán disonante es la postura del inicio de la revolución maderista, porque incluso Madero pertenecía a la clase oligárquica y por eso no va a estar dentro de sus proclamas la reforma agraria, sino lo que a él le importa tiene muchísimo más que ver con mejorar el sistema democrático en México y cómo eso empieza a generar tensiones entre los caudillos que no se sentían representados por esa fracción de la revolución, que no se sentían representados por Madero y que en realidad buscaban profundizar el proceso de la revolución y avanzar hacia una reforma agraria, y cómo todas esas discusiones que se empiezan a dar incluso en la génesis de la revolución terminan de algún modo explotando en la tercera etapa, en la lucha entre los caudillos. Y cómo a partir de 1928, cuando muere el último de los caudillos de la revolución, el general Obregón, se avanza necesariamente hacia podríamos decir, una cuarta etapa, no es mencionada así por el autor, pero que sí tiene que ver con el inicio de un orden institucional, a partir de la creación del PRI, que es el Partido de la Revolución, cómo se intenta terminar con esa lucha entre los caudillos y avanzar ya no hacia un estado de caudillos, sino hacia un estado institucional que tenga un cierto orden y que ese orden se dé a partir de la creación de un partido político que se puede iniciar en la vía democrática del país. Bueno, la Revolución Mexicana, les decía recién, es una revolución que va a iniciar el proceso de las revoluciones sociales del siglo XX. Vamos a trabajar con la Revolución Cubana, a pesar de que la Revolución Cubana no va a entrar en el parcial va a llegar hasta aquí, hasta la Revolución Mexicana, y vamos a intentar ver también la Revolución Sandinista, pero no sé si nos va a dar el tiempo, pero como el proceso final de lo que fueron las revoluciones sociales del siglo XX en América Latina. No me quiero extender más porque ya el video si no se va a tornar insoportable, pero saben, tienen abierto el canal de correo conmigo, me escriben cuando quieran, siempre contesto todos los mensajes, así que estoy a absoluta disposición para cualquier duda que les